Cambium. Los tejidos secundarios se producen a partir de dos meristemas laterales que tienen forma cilíndrica. Estos son el cambium, que origina los tejidos vasculares secundarios, xilema y floema secundario, y el felógeno, que origina los tejidos de protección secundarios que van a reemplazar a la epidermis. Este tejido de protección secundario es la peridermis, que está constituida por el suber y la felodermis. La estructura secundaria de los tallos se estudia observando el tronco según tres planos de corte: el corte transversal, el corte longitudinal radial y el corte tangencial. Como aclaración, el longitudinal radial debe pasar por el centro. Origen del cambium. Cuando termina el crecimiento primario de la planta, parte del procambium que queda remanente en los haces vasculares en estado meristemático, junto a las células del parénquima interfascicular, van a dar origen, por un lado, al cambium fascicular y al cambium interfascicular. De esta manera forman un cilindro continuo de cambium que rodea a todo el órgano. El cambium se halla localizado entre el floema y el xilema secundario, tanto en tallos como en raíces, y tiene forma de cilindro. En las hojas queda reducido a bandas, pero es raro de encontrar. Hay distintos tipos de crecimiento secundario. El más típico es el del cambium cilíndrico, formado por el desarrollo del cambium fascicular y el interfascicular. Este tiene tres variantes. Una es que forma xilema secundario hacia adentro, floema secundario hacia afuera, en toda la extensión. Los tejidos vasculares secundarios forman entonces un cilindro continuo con radios medulares muy estrechos. Este es el más común, como decía recién, presente en gimnospermas como los pinos y en dicotiledonias leñosas. Una variante sería este, que forma xilema y floema hacia adentro y hacia afuera, pero el cambium, solamente el cambium fascicular. En cambio, el cambium interfascicular solamente forma parénquima radiomedular, lo que da como resultado radios medulares muy anchos. Y por lo consiguiente, estos tejidos vasculares secundarios también están divididos como en cordones. Es típico de lianas esto, de Aristoloquia, Vitis. Justamente permite esa flexibilidad el tener estos radios medulares anchos. En leguminosas herbáceas como la alfalfa, el cambio interfascicular forma principalmente esclerénquima hacia adentro y una pequeña cantidad de floema con muy pocos elementos cribosos hacia afuera. Otro tipo de crecimiento secundario forma cambium interfascicular y solo hay cambium fascicular, por lo tanto. El crecimiento secundario queda limitado a los haces vasculares. Se presenta en algunas dicotiledonias herbáceas como los zapallos, que pertenecen al género Cucurbita, y en algunas plantas suculentas como las cactáceas. Estructura del cambium. El cambium contiene dos tipos de células, las iniciales fusiformes y las iniciales radiales. Las iniciales fusiformes son alargadas, aplanadas tangencialmente, aproximadamente prismáticas en su parte media, en forma de cuña en los extremos, son aguzadas hacia los extremos. De ahí el nombre es fusiforme. El extremo aguzado de la cuña se ve en sección tangencial y el extremo truncado en sección radial. Originan todas las células del sistema vertical o axial del xilema y floema, y su eje mayor se orienta paralelamente al eje mayor del órgano donde se encuentra,
En el xilema originan vasos, traqueidas, fibras, parénquima cilemático. En el floema, tubos cribosos, células cribosas, fibras y parénquimas floemáticos. Por otro lado, las iniciales radiales son mucho más cortas, casi isodiamétricas y relativamente pequeñas. Originan las células parenquimáticas de los radios medulares, que componen el sistema horizontal del xilema y el floema. En este esquema se pueden observar los dos tipos de células del cambio, las iniciales fusiformes y las iniciales radiales. En el dibujo que está hacia la derecha está indicada la vista tangencial y de atrás hacia adelante lo que se ve es cómo se empieza a desarrollar los tejidos que produce el cambio. Hacia atrás vemos elementos de vaso, traqueidas, células parenquimáticas. Por lo tanto, estamos hablando de xilema secundario que está hacia atrás. Y hacia adelante vemos el tubo criboso, células acompañantes, células parenquimáticas. Por lo tanto, el floema secundario está hacia adelante. Como conclusión, podemos decir que el eje del órgano, el centro del órgano, está hacia atrás. Las células iniciales del cámbium tienen dos maneras de dividirse. Una son las divisiones aditivas o periclinales y las otras las divisiones multiplicativas o anticlinales. Las divisiones aditivas se producen a lo largo del plano tangencial para formar células derivadas que hacia adentro se diferenciarán en células del xilema secundario y hacia afuera se diferenciarán en células del floema secundario. Estas divisiones son repetidas y esa es la causa de que las células se dispongan en filas radiales. Pueden ocurrir también en un número variable de células derivadas. Tanto en las coníferas como en las dicotiledóneas, el incremento anual del xilema es normalmente más amplio que el que le corresponde al floema. Por otro lado, las divisiones multiplicativas o anticlinales se producen a lo largo de planos radiales y sirven para aumentar el número de células. Como el xilema va creciendo en espesor porque se acumula año a año, el cámbium debe aumentar de circunferencia para adaptarse a este nuevo diámetro. En esta imagen se representan los dos tipos de divisiones que presentan las células iniciales del cámbium. Las células del cámbium se ordenan disponiéndose en una sola capa, es decir, que en sentido estricto el cámbium está formado por una sola capa de células. Como es muy difícil de establecer cuál es, se prefiere usar la denominación de zona cambial, que abarca no solo el cambio, sino las células iniciales y sus derivadas indiferenciadas, hacia el floema y hacia el xilema. En sección transversal y en corte longitudinal radial se disponen en series radiales, como si fueran pilas de monedas, y es lo que vemos en la imagen de la derecha. En sección tangencial, las células iniciales muestran dos tipos de ordenamiento. Por un lado está el cámbium estratificado con células iniciales fusiformes cortas y dispuestas en filas horizontales. Los extremos de las células de una fila aproximadamente se encuentran al mismo nivel. Por otro lado está el cámbium no estratificado con células iniciales fusiformes más largas y superpuestas en sus extremos. El cámbium tiene distintas formas de funcionamiento de acuerdo al lugar donde habita la especie. En especies de climas húmedos, cálidos, el cámbium tiene funcionamiento continuo a lo largo de todo el año y en este caso no hay formación de anillos de crecimiento. Por otro lado, puede tener un funcionamiento estacional y este se produce en especies arbóreas que viven en regiones templadas o en climas con estaciones secas y lluviosas muy marcadas. Los periodos de actividad del cámbium alternan con periodos de reposo en el invierno. Durante el reposo invernal, la producción de células nuevas por el cámbium cesa completamente y las células derivadas del xilema y floema maduran, y la zona cambial queda reducida en ese caso a una sola capa de células.
Las células del cambium son uninucleadas, muy vacuoladas, sus paredes tienen campos primarios de puntuaciones, las paredes radiales son gruesas más que las tangenciales y los campos de puntuación son muy notorios. Poseen abundantes dictiosomas y un retículo endoplasmático rugoso. La actividad en primavera, primero se produce la reactivación del metabolismo, se hidrolizan las reservas, se produce fusión de las vacuolas en una gran vacuola central, se abren los plasmodesmos, se reactiva el transporte sin plástico y se recupera la ciclosis. Luego se reinicia la actividad meristemática. Desde el punto de vista anatómico, la reactivación del cambio implica la expansión radial de la célula y la ocurrencia de divisiones periclinales. Las divisiones anticlinales tienen lugar al final de la estación, cuando el cambio alcanzó el espesor mínimo. Aparentemente, la hormona auxina producida en las yemas estimula la reactivación de la actividad cambial. Al final del verano, cuando se interrumpen las divisiones mitóticas, los núcleos quedan bloqueados en la fase G1 del ciclo celular, marcando el comienzo de una etapa de metabolismo intenso que dura 2 a 3 meses. Durante esta etapa tienen lugar los siguientes procesos: fragmentación del sistema vacuolar, acumulación de reserva en los plástidos o en las vacuolas, disminución de la circulación simplástica, depósito de nuevas capas de microfibrillas de celulosa y un importante flujo de membrana. En el reposo, las células parecen inactivas, no hay ciclosis, no hay actividad dictiosómica, no se observa retículo rugoso y hay abundantes reservas. En esta imagen vemos las características citológicas de las células del cambium. Además de producir xilema y floema secundario, el cambium es capaz de formar tejido cicatrizal en las heridas de los tallos. En este caso se forma una masa parenquimática llamada callo que se suberifica o desarrolla una peridermis en la superficie. Esta capacidad del cambium de sellar heridas se usa ampliamente en las técnicas de injerto. Las dos partes a injertar son heridas. Se abre el eje madre o pie o portainjerto hasta el cambium y se prepara el injerto, que puede ser una yema o una rama joven. Se las une de manera que el cambium de la planta madre quede totalmente en contacto con el cambium del injerto. Cuando las células de ambos cambios comienzan a dividirse, forman un callo y se establece así la conducción entre ambas partes.